Están construidos muy fuertes, son muy amigables, tienen unos dientes asombrosamente blancos, tienen unos peinados muy singulares. Esta isla es diferente a todo lo que él ha visto antes. Durante décadas, los Moai de la isla de Pascua fueron tratados como evidencia de fracaso, enormes cabezas de piedra dejadas atrás por una sociedad que colapsó por sus propios errores. Estas 1000 estatuas, que en su mayoría se encuentran distribuidas a lo largo del paisaje en las regiones costeras, básicamente representan... Esa explicación parecía completa hasta que los científicos comenzaron a excavar. Lo que emergió bajo la superficie desafió cada suposición que los historiadores habían aceptado. Las estatuas eran solo parte de un sistema mucho más grande. Estas estatuas tienen un tamaño 2 o incluso 3 veces superior al que podemos apreciar, ya que la mayor parte de su estructura permanece oculta bajo tierra. Uno que insinuaba planificación, disciplina y conocimientos mucho más avanzados de lo que se esperaba. El descubrimiento impactante. Cuando los científicos comenzaron a excavar una de las famosas estatuas de la isla de Pascua, descubrieron que el mundo solo había estado viendo la mitad de la verdad. Bajo la superficie, los Moai tienen cuerpos completamente tallados, algunos extendiéndose a más de 30 pies bajo tierra. Excavaciones recientes, lideradas por equipos que incluyen el Easter Island Statue Project, revelaron que las estatuas fueron posicionadas intencionalmente y mantenidas con cuidado durante largos periodos. El enterramiento de los torsos no fue deliberado, fue el resultado de una acumulación gradual de suelo impulsada por la erosión, el sedimento volcánico y los cambios del paisaje. Estos cuerpos enterrados mostraban detalles intrincados, brazos, manos, dedos y motivos tallados que habían pasado desapercibidos durante siglos. Uno de los hallazgos más sorprendentes provino del análisis del suelo alrededor de las bases de los Moai en pie. Los investigadores descubrieron capas ricas en nutrientes, particularmente altas en fosfatos, que mejoraban la productividad agrícola. Esto sugiere que las estatuas estaban integradas en sistemas agrícolas. En lugar de símbolos de exceso, los Moai fueron colocados estratégicamente para mejorar la seguridad alimentaria y sostener a las comunidades locales. La importancia del suelo de la isla de Pascua va más allá de la historia. Los científicos encontraron la bacteria Streptomyces hygroscopicus en el suelo de la isla, lo que condujo al desarrollo de la rapamicina, un compuesto que hoy vale miles de millones de dólares, utilizado para suprimir el sistema inmunológico y explorado para el tratamiento del cáncer y la investigación sobre la extensión de la vida. Bajo los aparentemente estáticos Moai yacen tesoros científicos con el potencial de impactar el mundo moderno. La reevaluación de los Ahu, las plataformas de piedra que sostienen muchos Moai, reveló construcciones en capas, restos de cremación y depósitos rituales, lo que indica un uso ceremonial a largo plazo. Estudios adicionales revelaron cámaras subterráneas y túneles debajo de varios grupos de Moai y Ahu. Algunos túneles son estrechos, otros están ensanchados, con soportes de piedra, y se abren a cámaras ocultas que contienen madera carbonizada, restos humanos, esqueletos, herramientas de obsidiana y joyas elaboradas con conchas transportadas a grandes distancias. Estos descubrimientos muestran que la gente de la isla estaba lejos de ser primitiva. Mantenían redes de intercambio, artesanía especializada y jerarquía social. Los individuos enterrados aquí eran líderes, sacerdotes y artesanos, honrados con monumentos y ofrendas de alimentos, pigmentos y herramientas, asegurando que su memoria perdurara mucho después de la muerte. El radar de penetración terrestre indica que estos túneles a menudo se interconectan, siguiendo tubos de lava para formar un sistema subterráneo, en gran parte inexplorado. Las suposiciones de larga data sobre cómo se transportaron los Moai también fueron desmentidas. Teorías anteriores afirmaban que las estatuas fueron arrastradas horizontalmente sobre rodillos de madera, causando deforestación y colapso social. La arqueología experimental demostró que las estatuas podían moverse en posición vertical, usando cuerdas, balanceándolas hacia adelante, en un movimiento controlado de caminar. Este método requería menos personas y mínima madera, alineándose con las tradiciones orales Rapa Nui, que describen a las estatuas como caminando hacia sus destinos. Otros descubrimientos desafiaron conceptos erróneos sobre la apariencia de los Moai. Muchas estatuas alguna vez tuvieron ojos incrustados de coral blanco con pupilas de obsidiana, insertados solo durante la activación ceremonial. Cuando estaban completos, los Moai no eran esculturas inertes, sino simbólicamente vivas, ligadas a la autoridad y la ancestralidad. Los tocados de piedra roja, o pukao, tallados en una cantera a kilómetros de distancia, fueron colocados sobre las estatuas con una precisión notable. Su color rojo simbolizaba alto estatus y poder sagrado, reforzando a los Moai como representaciones de ancestros divinizados o líderes de élite. Los estudios ambientales también transformaron la historia de la isla.
jardines de piedra, cortavientos y sistemas agrícolas adaptativos revelaron resiliencia, no imprudencia. En conjunto, estos descubrimientos desmantelan el mito de una civilización fallida. Pero el verdadero impacto no fue lo que yacía bajo las estatuas. Fue lo que su estudio reveló sobre las personas que las construyeron. Las leyendas Rapa Nui. Mucho antes de que los investigadores modernos llegaran a la isla de Pascua, el pueblo Rapa Nui preservó un registro detallado de su pasado a través de la tradición oral. En el centro de sus historias estaba el conflicto entre dos grupos sociales: los Hanau Epe, las orejas largas, y los Hanau Momoko, las orejas cortas. Durante siglos, los estudiosos descartaron estos relatos como mitos, interpretándolos como cuentos simbólicos sobre jerarquía social o moralidad, en lugar de registros de eventos reales. Pero descubrimientos arqueológicos recientes sugieren que los Rapa Nui no estaban contando simples alegorías. Su historia oral refleja eventos históricos reales. Según la tradición, las orejas largas eran una clase gobernante de élite. Más altos, más fuertes y con control de los recursos ceremoniales y materiales, encargaron la construcción de los Moai y dirigieron el trabajo en toda la isla. Las orejas cortas, en contraste, constituían la mayoría de la población, encargada de mantener aldeas, granjas e infraestructura necesaria para sostener estos proyectos monumentales. Con el tiempo, las tensiones entre los grupos se intensificaron. Las orejas cortas soportaron explotación y sometimiento, y finalmente, estalló una rebelión que culminó en la destrucción de la élite de orejas largas. Comprender cómo funcionó tal sociedad requiere examinar su tamaño y organización. Se cree que la población de Rapa Nui alcanzó su punto máximo alrededor de 10.000 individuos antes de su declive. La isla estaba dividida en clanes llamados Mata, cada uno controlando un territorio y liderado por un jefe, o Ariki. Estos clanes eran responsables de construir Moai, gestionar recursos y mantener el orden social. El Ariki ostentaba autoridad política y religiosa, a menudo considerado con conexiones divinas que justificaban su liderazgo. Subjefes y otras figuras asistían en la administración, creando una estructura descentralizada pero coordinada, que permitía a la élite movilizar mano de obra y mantener cohesión. Los hitos naturales definían territorios, y a veces incluso los propios Moai, vinculando el espacio sagrado con el control social. Las leyendas sitúan la batalla culminante en la península de Poike, describiendo a las orejas largas siendo empujadas a zanjas llenas de juncos en llamas. Durante generaciones, los estudiosos consideraron esta historia metafórica. Sin embargo, las excavaciones han descubierto pruebas convincentes que coinciden con estos relatos: capas de suelo quemado, depósitos de carbón y restos humanos fragmentados consistentes con muertes rápidas y violentas en lugar de entierros ceremoniales. La datación por radiocarbono sitúa estos eventos en los siglos XVI y XVII, alineándose estrechamente con las historias orales preservadas por los Rapa Nui. Más evidencia proviene del registro esquelético en toda la isla. Los antropólogos físicos han identificado dos patrones distintos en altura, fortaleza ósea y dieta. Un grupo era más alto y fuerte y mostraba marcadores químicos de una dieta alta en proteínas, lo que sugiere estatus de élite. El otro era más bajo, con una dieta más rica en plantas cultivadas, indicando una población trabajadora. El análisis de ADN muestra que ambos grupos se originaron de la misma población, confirmando que las divisiones sociales y el conflicto fueron internos y no el resultado de invasión o migración. Las leyendas también arrojan luz sobre el papel de los Moai. Las historias orales describen a las estatuas como encarnaciones de Mana, una fuerza sobrenatural ligada a la ancestralidad, la autoridad y la protección. Incluso afirman que los Moai podían caminar hasta sus posiciones. Si bien las estatuas no se movían literalmente por sí solas, la arqueología experimental ha demostrado que estatuas verticales podían transportarse de manera incremental usando cuerdas en un movimiento controlado de balanceo, reflejando los relatos tradicionales. Las historias Rapa Nui también describen prácticas rituales conectadas con los Moai. Las estatuas podían ser activadas con ojos de coral, cantos ceremoniales y ofrendas destinadas a canalizar el mana. Estos relatos revelan que la creencia espiritual y la cultura material estaban profundamente entrelazadas. La fe guiaba la construcción y la colocación, reforzando la autoridad y la cohesión en toda la isla. Otra capa notable de la historia de la isla reside en su lenguaje escrito.
casi completamente perdido con el tiempo. En 1864, un misionero llamado Eugene Aro descubrió tablillas de madera con intrincados grabados, conocidas como rongorongo. Estas tablillas representan el único sistema de escritura conocido desarrollado en el Pacífico. Las inscripciones presentan pequeñas figuras, animales, plantas y símbolos abstractos, tallados meticulosamente con dientes de tiburón y hojas de obsidiana. La escritura se lee en direcciones alternas, una forma rara conocida como escritura bidireccional. El descubrimiento del rongorongo fue asombroso. Aquí había evidencia de inteligencia, sofisticación y complejidad cultural en una sociedad durante mucho tiempo considerada aislada y primitiva. Para cuando los investigadores llegaron, solo unos pocos ancianos aún recordaban cómo leer las tablillas. Los estudiosos sugieren que registraban linajes familiares, cantos religiosos o incluso conocimientos astronómicos e históricos. Las propias tablillas estaban hechas de árboles que ya no crecían en la isla, demostrando que tenían siglos de antigüedad. Estos descubrimientos fueron suficientes para obligar a los historiadores a repensar todo lo que creían sobre la civilización polinesia y a confrontar cuán avanzados eran realmente el conocimiento y la tecnología detrás de los Moai. La tecnología secreta detrás de los Moai. No hace falta decir que las estatuas de piedra de Rapa Nui representan uno de los logros técnicamente más sofisticados de la prehistoria. Lejos de ser figuras toscas, los Moai son el producto de un sistema tecnológico integrado que combinaba geología, ingeniería, logística y conocimiento ambiental. Cuando se examinan sin sesgos modernos, las pruebas revelan una sociedad que resolvió problemas complejos con métodos perfectamente adaptados a su entorno insular aislado. El primer logro notable reside en la selección de materiales. La mayoría de los Moai fueron tallados en toba volcánica extraída de Rano Raraku, una cantera formada por ceniza volcánica consolidada. Esta elección fue deliberada. La toba volcánica es lo suficientemente blanda para ser moldeada con herramientas de piedra, pero se endurece al exponerse al aire, otorgando durabilidad a largo plazo. Esto permitió a los Rapa Nui tallar figuras enormes y detalladas sin herramientas metálicas, asegurando que sus creaciones resistieran siglos de intemperie y actividad sísmica. El proceso de tallado en sí muestra una precisión extraordinaria. Casi 900 estatuas comparten rasgos faciales, proporciones corporales y formas generales similares. Aunque múltiples talladores trabajaron en los Moai, la uniformidad sugiere el uso de medidas estandarizadas y métodos de producción. El arqueólogo Stephen Roger Fisher señaló que tanto los Moai como la escritura rongorongo exhiben una estandarización cuidadosa, reflejando rigor intelectual y una organización social sofisticada. Las marcas de herramientas indican cortes repetidos y controlados en lugar de golpes aleatorios, confirmando aún más una técnica de tallado disciplinada y deliberada. Las estatuas fueron moldeadas en un proceso paso a paso. Muchos Moai inacabados en Rano Raraku muestran etapas desde el modelado burdo hasta los detalles faciales finos. Tallados directamente del lecho rocoso y desprendidos solo en la etapa final, este método minimizaba el riesgo de rotura e indica un flujo de trabajo planificado, más parecido a una línea de producción que al enfoque de prueba y error que antes se asumía. El ejemplo más claro de innovación Rapa Nui es el transporte de las estatuas. Durante décadas, los estudiosos asumieron que los Moai fueron arrastrados horizontalmente sobre troncos, un método que habría requerido equipos masivos y deforestación extensa. La arqueología experimental ha demostrado desde entonces un enfoque mejor. Las estatuas podían moverse en posición vertical usando cuerdas y un cuidadoso movimiento de balanceo. Esta técnica funcionaba en terreno irregular, requería mínima mano de obra y se alineaba con las historias orales que describen a los Moai como caminando hacia sus posiciones. Demuestra una comprensión intuitiva del equilibrio, el centro de gravedad y el trabajo en equipo coordinado, habilidades que solo pudieron desarrollarse mediante observación y experiencia cuidadosas. La ingeniería de las plataformas Ahu demuestra aún más la ingeniosidad Rapa Nui. Estas bases de piedra fueron diseñadas para sostener estatuas masivas y permanecer estables durante siglos de terremotos. Muchas plataformas presentan cimientos en capas, piedras entrelazadas y superficies perfectamente niveladas. Algunas incluso incluyen rampas de piedra, lo que indica métodos de elevación controlados en lugar de fuerza bruta. El arqueólogo William Mulloy comentó que los Ahu son hazañas de ingeniería que han resistido siglos de actividad sísmica gracias a la planificación y previsión a largo plazo. El conocimiento ambiental también desempeñó un papel clave en la colocación de los Moai. Las estatuas se posicionaron cerca de fuentes de agua dulce, campos fértiles y aldeas costeras,
Algunas parecen alinearse con tubos de lava subterráneos que influyen en el flujo de agua. Al colocar estratégicamente los Moai, los Rapa Nui combinaron prácticas culturales y ceremoniales con la gestión práctica de recursos. La alineación geológica ofrece otra capa de sofisticación. Varios grupos de Moai coinciden con fallas, canales de lava o anomalías magnéticas. Sin instrumentos científicos, los Rapa Nui probablemente identificaron estos lugares mediante observación repetida de la vegetación, la humedad del suelo o el comportamiento animal, y los eligieron por su significado espiritual o práctico. La acústica también parece haber sido explotada deliberadamente. Ciertas áreas amplifican el sonido debido a cavidades subterráneas y sistemas de túneles, permitiendo que tonos de baja frecuencia resuenen y transformen el habla o el movimiento en una experiencia sensorial poderosa. Esto sugiere una comprensión empírica de la resonancia y el espacio, utilizada en contextos rituales o ceremoniales. La gestión del agua también se integró en la infraestructura de los Moai. Canales de piedra, cuencas y sistemas de roca volcánica porosa capturaban, filtraban y almacenaban el agua de lluvia, con algunos AU construidos en proximidad a estos sistemas. La colocación de los Moai, por lo tanto, no era solo simbólica, sino también ligada a la infraestructura de supervivencia. En conjunto, estos elementos revelan que los Rapa Nui no eran primitivos, sino altamente especializados. Y aún así, a pesar de la evidencia abrumadora, algunos escépticos siguen sin convencerse, avanzando teorías tan provocadoras como inquietantes y señalando misterios que aún se resisten a resolverse. Más allá de la construcción humana. Desde el momento en que fueron documentados, los Moai de la isla de Pascua se asumieron como resultado exclusivo del esfuerzo humano, asombrosos en escala y ambición, pero explicables dentro de los límites de la capacidad humana. Esa suposición ha comenzado a resquebrajarse a medida que los investigadores descubren túneles, cámaras, efectos acústicos y alineaciones geológicas precisas debajo y alrededor de las estatuas. Algunos teóricos argumentan que las explicaciones convencionales ya no dan cuenta de todo lo que se ha encontrado. Una de las interpretaciones más provocadoras es la hipótesis de los antiguos astronautas. Los partidarios de esta teoría sugieren que visitantes extraterrestres pudieron haber compartido conocimientos avanzados con los habitantes de la isla, o incluso haber desempeñado un papel directo en la construcción de los Moai. Señalan la notable uniformidad de los rasgos faciales en cientos de estatuas, alineaciones que coinciden con anomalías geomagnéticas y el comportamiento acústico inusual detectado en cámaras subterráneas cerca de varios sitios de Moai. Para estos teóricos, la isla de Pascua encaja en un patrón global más amplio, visto en sitios que a menudo se citan en las mismas discusiones, incluidas las pirámides egipcias, las líneas de Nazca en Perú y los bloques de piedra cortados con precisión de Puma Punku. Cada ubicación muestra una precisión de ingeniería que parece superar lo que las cronologías convencionales atribuyen a las sociedades de su época. Desde esta perspectiva, Rapa Nui no era una cultura insular aislada, sino una demostración deliberada de conocimiento avanzado dejado por visitantes cuya existencia sigue sin probarse. Otra línea de especulación desplaza el enfoque lejos de los extraterrestres y hacia la propia humanidad. Algunos investigadores e historiadores alternativos argumentan que los Moai pueden ser el legado de una civilización humana perdida u olvidada, una mucho más antigua o tecnológicamente avanzada de lo que la historia convencional reconoce. Según este punto de vista, una sociedad precursora, borrada por el tiempo, desastres naturales o colapso social, pudo haber transmitido conocimientos especializados que posteriormente permitieron la construcción de las estatuas. En este escenario, los Rapa Nui no fueron innovadores aislados, sino herederos de técnicas transmitidas por una cultura desaparecida, comparable en influencia a civilizaciones como los olmecas u otros constructores monumentales tempranos. La isla de Pascua representaría entonces el extremo más lejano de un mundo alguna vez conectado, preservando fragmentos de una tradición global que ya no existe. Los académicos y arqueólogos convencionales desafían firmemente estas interpretaciones. Argumentan que los Moai pueden explicarse mediante ingenio humano, trabajo comunitario y experimentación a largo plazo. Experimentos arqueológicos controlados han demostrado que grandes estatuas pueden transportarse en posición vertical, usando cuerdas y movimientos coordinados de balanceo, sin necesidad de maquinaria avanzada ni intervención externa. Estas demostraciones confirman que, con suficiente tiempo y organización, las comunidades humanas son capaces de hazañas extraordinarias. Sin embargo,
Incluso estos experimentos exitosos dejan preguntas esenciales sin respuesta. Explican el movimiento, pero no el propósito. Demuestran viabilidad, pero no intención. No explican completamente las cámaras subterráneas bajo ciertas estatuas, la alineación con características geológicas y magnéticas, ni los sonidos de baja frecuencia registrados en algunos lugares. Estos elementos sugieren una planificación que iba más allá de la simple construcción de monumentos. Ya sea que las explicaciones sean completamente humanas o no, los Moai reflejan un nivel de coordinación, observación y conciencia ambiental que aún resiste una categorización simple. Aquí es donde el debate se desplaza de extraterrestres o civilizaciones perdidas a los límites de la imaginación histórica. Los Moai desafían las suposiciones modernas sobre lo que las sociedades antiguas eran capaces de lograr sin herramientas metálicas, planos escritos o estados centralizados. Incluso si cada estatua fue tallada, movida y erigida únicamente por manos humanas, el sistema detrás de ellas era cualquier cosa menos simple. Requería planificación a largo plazo, disciplina social, dominio del entorno y una cosmovisión compartida lo suficientemente poderosa como para sostener generaciones de esfuerzo. Al final, el misterio más inquietante no es si los humanos construyeron los Moai, si lo hicieron visitantes del cielo o ancestros olvidados. Es como una sociedad capaz de crear un sistema tan eficiente, preciso y duradero, permitió que desapareciera. El gran abandono. No hay duda de que los Moai fueron centrales en la vida de Rapa Nui. Sin embargo, en algún momento, la construcción se detuvo. Estatuas inacabadas fueron abandonadas en la cantera, Moai en pie fueron derribados y el pueblo pareció alejarse del mismo sistema que había dado forma a su mundo. Durante décadas, arqueólogos e historiadores han intentado explicar esta ruptura. La evidencia ahora apunta a una convergencia de colapso ambiental, desintegración social y algo mucho más inquietante. La presión más inmediata provino del propio entorno. Para finales del siglo XV, el frágil ecosistema de Rapa Nui estaba bajo una tensión extrema. Los registros de polen y sedimentos muestran que los densos bosques de palmeras de la isla habían desaparecido en gran medida. Esta deforestación debilitó la fertilidad del suelo, redujo la producción de alimentos y eliminó un recurso crítico, la madera. La madera era esencial para cuerdas, andamios, viviendas, embarcaciones de pesca y posiblemente el transporte de estatuas. A medida que los árboles desaparecieron, mover los Moai se volvió cada vez más difícil, si no imposible. La escasez intensificó la competencia entre grupos, desencadenando un ciclo en el que el daño ambiental alimentó el conflicto, y el conflicto aceleró el colapso. Al mismo tiempo, la evidencia arqueológica revela una ruptura en la cohesión social. Las tradiciones orales describen una hostilidad creciente entre clanes, y los restos esqueléticos respaldan estos relatos. Muchos huesos muestran fracturas consistentes con enfrentamientos violentos, incluidas lesiones defensivas. Fosas comunes y restos quemados indican episodios de guerra interna en lugar de entierros organizados. El sistema Moai dependía de la cooperación entre comunidades. Una vez que la confianza colapsó y la violencia se propagó, el esfuerzo colectivo necesario para tallar, transportar y erigir estatuas ya no pudo sostenerse. La evidencia de comportamientos extremos de supervivencia añade otra capa a esta crisis. Algunos restos humanos presentan marcas de corte, que sugieren canibalismo durante periodos de escasez severa de alimentos, aunque probablemente limitado a momentos de desesperación. Estos hallazgos subrayan la intensidad de las presiones que enfrentaba la población. El agotamiento ambiental, el hambre y la violencia se combinaron para empujar a la sociedad más allá del punto en el que la construcción monumental tenía sentido. La supervivencia se convirtió en la prioridad, no el legado. Sin embargo, el daño ambiental y el conflicto civil por sí solos no explican completamente el abrupto fin de la tradición Moai. Las excavaciones bajo varias estatuas apuntan a un temor más profundo que pudo haber moldeado las decisiones de los isleños. Cámaras subterráneas bajo algunos Moai contienen restos humanos quemados, objetos de obsidiana dispuestos en patrones deliberados y señales de calor intenso. Estos no eran depósitos casuales. Sugieren una actividad ritualizada vinculada a espacios que los Rapa Nui pudieron haber considerado peligrosos o poderosos. Los túneles, fosas y cámaras bajo la isla parecen haber formado un sistema interconectado que, si se perturbaba, se creía que podía desatar fuerzas dañinas. Las leyendas Rapa Nui refuerzan esta interpretación. Las historias orales describen a los Moai como entidades vivas, impregnadas de mana, capaces de observar, proteger e incluso actuar sobre el mundo que las rodea.
Algunas versiones advierten que el trato inapropiado de estatuas o espacios sagrados podía desencadenar destrucción. A medida que el estrés ambiental y la guerra se intensificaron, las perturbaciones de la red subterránea, ya fueran accidentales o deliberadas, pudieron interpretarse como señales de que algo había salido terriblemente mal. En ese contexto, derribar estatuas pudo no haber sido un acto de rebelión o negligencia, sino un intento desesperado por neutralizar una fuerza que ya no se sentía protectora. Más apoyo proviene del descubrimiento de túneles alineados bajo grupos de Moai y plataformas Ahu. Algunos terminan en cámaras reforzadas con propiedades acústicas inusuales, amplificando el sonido y la vibración de maneras inquietantes. Si se creía que las estatuas actuaban como guardianes o sellos sobre estos espacios subterráneos, abandonar la construcción pudo haber sido una retirada calculada. Detener el proyecto Moai pudo haberse visto como la única forma de evitar una mayor desestabilización de un sistema que se había vuelto impredecible y peligroso. En esencia, los isleños pudieron haber elegido el silencio sobre el riesgo. Rapa Nui, después de los Moai. En Rapa Nui, un nuevo sistema de creencias surgió del colapso del antiguo. A medida que la tradición Moai se desvanecía, emergió una forma diferente de autoridad sagrada, centrada en Makemake, la deidad principal de lo que se conoció como el culto del hombre pájaro. Makemake estaba acompañado por otros 3 dioses, Hawatu Taktek, el jefe de los huevos, su esposa, Biehoa, y la diosa Biekenatea. Un dios menor servía a cada una de estas deidades, y los nombres de los 8 eran cantados ritualmente en ceremonias que precedían al concurso más peligroso y trascendental de la isla. La competencia del hombre pájaro no era simbólica, era un ritual brutal, de alto riesgo, que determinaba la autoridad política y espiritual durante un año entero. Los concursantes eran hombres de estatus, seleccionados mediante profecías entregadas por los sacerdotes Ibi Atua, que podían ser hombres o mujeres. Cada concursante designaba a 1 o a veces 2 Hopu, hombres de menor rango que arriesgaban sus vidas en nombre del patrocinador. Estos Hopu debían nadar desde los acantilados de Orongo hasta el islote rocoso de Motu Nui, llevando solo haces de juncos llamados pora como provisiones. Las aguas entre la isla y Motu Nui eran frías, agitadas y conocidas por su población de tiburones. Muchos Hopu nunca regresaban, perdidos en el mar o muertos por caídas desde acantilados escarpados. El objetivo era simple y despiadado: asegurar el primer huevo del charrán sombrío. Cuando un Hopu encontraba un huevo, subía al punto más alto de Motu Nui y gritaba a través de las olas hacia Orongo, proclamando el nuevo nombre ceremonial de su patrocinador y declarando: «Ve a afeitarte la cabeza, has conseguido el huevo». El mensaje resonaba a través de los acantilados donde esperaban los concursantes y espectadores. Los nadadores no exitosos regresaban a la isla principal. El Hopu exitoso permanecía solo en Motu Nui, ayunando hasta que el huevo estaba listo para ser transportado. Cuando llegaba el momento, nadaba de regreso con el frágil huevo equilibrado en una cesta de juncos sobre su frente. Luego escalaba los acantilados para presentarlo a su patrocinador, quien ya se había afeitado la cabeza y pintado de blanco o rojo en preparación ritual. Era el patrocinador, no el nadador, quien se convertía en el Tangata Manu, el hombre pájaro del año. Sosteniendo el huevo, lideraba una procesión ceremonial por las laderas de Rano Kau, viajando a Anakena o Rano Raraku, según la afiliación del clan. Como hombre pájaro, recibía tributos de alimentos y derechos exclusivos sobre la cosecha estacional de huevos y crías de aves de Motu Nui. Durante los primeros 5 meses de su mandato, vivía en estricta reclusión, considerado tapu. En este periodo, dejaba crecer largas uñas. Llevaba un tocado hecho de cabello humano y limitaba su existencia a comer y dormir, encarnando el papel sagrado que había asumido. El culto del hombre pájaro perduró hasta la década de 1860, cuando los misioneros cristianos le pusieron fin. Si reemplazó por completo el sistema de creencias centrado en los Moai, o coexistió con él durante un tiempo, sigue siendo incierto. Lo que se sabe es que el culto estaba profundamente integrado en la sociedad Rapa Nui. La arqueóloga Catherine Routledge documentó los nombres de 86 hombres pájaro, preservando un linaje que abarca generaciones. Para cuando los europeos llegaron por primera vez a la isla en 1722, Rapa Nui ya era vulnerable. Las presiones externas pronto se sumaron a las transformaciones internas de la isla. El golpe más devastador llegó en 1862 y 1863, cuando traficantes de esclavos peruanos secuestraron a una gran parte de la población, incluidos jefes, sacerdotes y ancianos. Con ellos se fue un conocimiento irreemplazable: rituales, historias, lengua y memoria cultural.
las enfermedades siguieron, reduciendo aún más la población y destruyendo la continuidad social. A finales del siglo XIX, Rapa Nui fue anexada por Chile. La isla se transformó en un rancho de ovejas, y su gente fue confinada a un pequeño asentamiento. Las formas de vida tradicionales fueron interrumpidas, los paisajes sagrados reutilizados, y las estructuras culturales restantes empujadas al borde de la extinción. Hoy, los Rapa Nui aún viven en la isla de Pascua, con una población aproximada de 3.000 personas, la mayoría residiendo en Angaroa. Gracias por ver. Ahora revisa los videos que aparecen en pantalla para más historias increíbles.